Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, ya son las 5:42. Conversamos en breve con la abogada constitucionalista, docente en la Universidad Privada Andrés Orrego, Nadia Palomino, para hacer un análisis de lo que ha sido la participación de la Premier hoy en su discurso que pronunció para el voto de confianza ante el Parlamento, ante el Congreso de la República, en materia específicamente constitucional. No se refirió, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente. ¿Qué lectura nos genera esta participación de la Premier? ¿Cómo está, profesora Nadia Palomino? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Interesante, pues, hablar del voto de confianza que ha pedido Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros bajo lo que estipula la Constitución en el artículo 130. Es importante recordar que la cuestión de confianza en la Constitución se establece, conforme también ya lo ha interpretado y desarrollado el Tribunal Constitucional, de dos formas, ¿no? Obligatoria, como es la del día de hoy, obligatoria, y también facultativa, cuando la presenta el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros o algún ministro sobre alguna política de su sector, ¿no? En este caso se aplica estrictamente el 130, es la cuestión de confianza obligatoria, que se desarrolla una vez que se ha designado un nuevo gabinete y este tiene pues 30 días para presentarse ante el hemiciclo del Parlamento y tiene como requisito además la mayoría simple, esto es 66 votos de los legisladores, ¿no? Interesante también, la exposición del día de hoy ha durado casi 2 horas. Se han hablado lineamientos generales de la política del gobierno oficialista, bueno, ¿no? de Pedro Castillo y de Mirta Vázquez como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, yo creo que, si bien es cierto, como señalamos en una entrevista anterior, no se ha planteado la iniciativa de reforma constitucional para incorporar la Asamblea Constituyente, porque hace unos cuantos días, el 19 de octubre, se aprobó la Ley 31355, a través de la cual se establecen límites para la cuestión de confianza, precisamente, ¿no? Y esto ha generado también un debate en materia constitucional, porque la cuestión de confianza es una herramienta, un mecanismo político que utiliza el Poder Ejecutivo para equilibrar el poder. Es así que el Congreso tiene otros mecanismos, como por ejemplo la censura, ¿no? la moción de censura ministerial y la vacancia presidencial. Implica ello entonces que el Congreso, al aprobar esta ley hace poco, está poniéndole límites específicos. Básicamente se pronuncia en un artículo único, que es que el Congreso de la República es el único que puede interpretar el sentido de su decisión sobre la denegatoria de una cuestión de confianza, para que no hayan interpretaciones fácticas como nos han ocurrido previamente en nuestra historia, ¿no? Hace poco también. Entonces, en este sentido es que yo considero que por esta razón Mirta Vázquez ha sido pues cauta. Muy cauta, ajá, claro. Exactamente, muy cauta dentro del discurso, porque el Poder Ejecutivo, si bien es cierto, ha presentado una demanda competencial, tendrá que ser el propio Tribunal Constitucional el que indique si es constitucional o no la Ley 31355, tiene posturas divididas. Ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia 006-2018, proceso de inconstitucionalidad, se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad de una modificación en el reglamento del Congreso sobre también esta clase de delimitación a la cuestión de confianza, indicando que la cuestión de confianza es abierta porque permite pues el balance de poderes y es el mecanismo que usa el Ejecutivo para equilibrar los mecanismos que ya tiene el Congreso, como son la vacancia y como son la moción de censura, ¿no? Entonces ya hay un pronunciamiento en esta sentencia, la 06-2018, vamos a esperar qué resuelve en esta demanda competencial que ha interpuesto el Poder Ejecutivo, y creo que esta es la razón por la que no se ha tocado el planteamiento de reformar o no la Constitución en este sentido, ¿no? Bien, en lo que va del debate que ha sido suspendido, posiblemente por lo que ya se mencionó, fallecimiento de un congresista, eso estaba por confirmarse según la fuente de RPP.
doctora Nadia Palomino, en el caso hipotético que este Parlamento no le brinde el voto de confianza, porque hay mucha división, hay mucha polémica, sobre todo confrontación en el mismo partido oficialista, la misma bancada de Perú Libre, no hay consenso. Hay un grupo marcado de castillistas, por decirlo así, de serronistas, y otro que no sabe, que se mantiene neutral. Entonces, en un caso que no se le genere el voto de confianza, ¿qué pasaría a este Parlamento? Para que el público lo conozca y tenga una idea mucho más clara. Sí, efectivamente, ¿no? Los cuestionamientos a dos ministros también, al ministro del Interior, a Luis Barranzuela, al ministro de Educación, a Carlos Gallardo, ¿no? ¿Qué ocurriría si se le deniega la confianza? Pues inmediatamente tendría que dimitir la premier y el presidente de la República tendría que nombrar un nuevo premier y también tendría que cambiar pues al gabinete, podrían quedarse ellos, pero sí o sí tendría que cambiarse a la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Ella sí tendría que definitivamente renunciar, dimitir o cambiar y presentarse un nuevo gabinete, ¿no? Para que no se vuelva a producir la disolución del Congreso, lo que exige la Constitución es 2 denegatorias de gabinete, de la cuestión de confianza del Poder Ejecutivo, 2 consecutivas, ¿no? En este caso sería la primera porque recordemos que al gabinete anterior sí se le otorgó la cuestión de confianza, ¿no? Entonces el gabinete Guido Bellido, sí se le dio la confianza. Exacto, para el gabinete de Bellido fue legitimado por el Parlamento, en todo caso, si es que aquí ocurre, sería la primera denegatoria de la cuestión de confianza para este gobierno, ¿no? ¿Y qué plazo tendría el presidente de nombrar a un nuevo gabinete, doctora Nadia Palomino? A ver, déjame verificarlo, me parece que son 30 días dentro de lo que establece la Constitución, si es que se le deniega la confianza a la ministra. Claro. Me parece que son 30 días que tiene el presidente para volver a componer un nuevo gabinete y volver a presentarlo ante el Congreso de la República, ¿no? El rechazo se encuentra dentro del artículo 132. El Congreso se efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el 4º y el 10º día. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza. No se especifica un plazo realmente aquí respecto al rechazo de la cuestión de confianza, pero de manera concordante al artículo anterior sobre la presentación del gabinete son 30 días, pues yo estimo que debería ser pues un tiempo prudente para que se recomponga un nuevo gabinete, ¿no? Sí. Ahora, finalmente, dada la situación que vive el país de inseguridad, de inestabilidad política, ¿qué es lo que les resultaría más saludable para la gobernabilidad? Que este gabinete tenga el voto de confianza, sea aprobado el voto de confianza, doctora Nadia. Yo coincido con lo que hoy escuché a la ministra, lo que el pueblo, la población, todos nosotros requerimos son consensos, ¿no? Estas disputas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, estas tensiones que se han presentado y que no en este gobierno, se presentan históricamente, y esto lo escuchaba al doctor Carlos Ramos Núñez, que en paz descanse, ex miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Estas disputas de poder, estos conflictos de poder son tradicionales desde que se constituyó la República Peruana, ¿no? Entonces, lo que nosotros como población necesitamos es que se reduzcan las brechas y que se abran consensos, espacios de consenso, espacios de diálogo. Entonces, sí, yo creo que lo más saludable para el país sería otorgar la cuestión de confianza, ¿no? Si bien es cierto, hay aquí algunos cuestionamientos a algunos ministros investigados, creo que esto debe ser pues parte de la dinámica política y jurídica de diálogo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Muy bien, muy amable doctora Nadia Palomino, docente de la Universidad Privada Andrés Orrego. Estuvimos haciendo un análisis de la participación que tuvo la premier, la señora Mirta Vázquez, ante el Congreso con su presentación de las políticas de gobierno. Muy amable doctora Nadia, muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Buenas tardes, vamos a ir a una pausa, 5:52. Regresamos con más información en UPAO Noticias.